En la Siria post-Assad, si hay una parte de quienes han conseguido derrocar al dictador que no tiene nada claro su futuro, esa es la población kurdo-siria. Luchó contra el régimen, contra los islamistas más radicales, estableció una región autónoma de facto en el noreste del país y es ahora mismo un colectivo que está entre la espada y la pared, entre unos islamistas, los que dirige el Golani, que son al final radicales suníes, pero con una tendencia y un vínculo antiguo con Al-Qaeda, pero también con esa figura en el norte que es el islamismo turco de Erdogan y su alergia a todo lo kurdo. Es una situación complicada que nos permite, por un lado, hablar de esa coyuntura, por otro, hablar de la realidad histórica de un pueblo clave en Oriente Medio como es el kurdo. Lo vamos a hacer con Manuel Martorell, periodista, doctor en historia y autor del libro Kurdos, editado por los Libros de la Catarata. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿quiénes son los kurdos? Bueno, los kurdos, como se suele decir, es el mayor pueblo sin Estado del planeta y en Oriente Medio es el cuarto pueblo en importancia demográfica. Es decir, estamos hablando de un pueblo de origen indoeuropeo, por cierto, es decir, muy distinto de los árabes o de los turcos, pero que bueno, pues que en estos momentos puede tener en torno como a 40 millones de personas distribuidos en 4 países y con una superficie semejante a la península ibérica. Es decir, es un problema internacional importante que periódicamente salta a los medios de comunicación con una gran intensidad y que en realidad es el principal problema político interno de los 4 países que lo dividen, que son Turquía, Irán, Irak y Siria. Es decir, estamos hablando de los países más importantes de Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, es un problema muy grave porque es un problema grave dentro de cada uno de esos países y con muy difícil solución porque la aspiración utópica de crear un Estado kurdo independiente pues haría añicos el mapa de Oriente Medio y nos encontraríamos en una situación, bueno, que no podemos ni imaginar respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad. Efectivamente, Manuel, por seguir poniendo contexto a los oyentes, hay que entender que todo esto además viene de una traición occidental, ¿no? De ese Tratado de Lausana en el que no se hacía caso de lo que decía el de Sèvres de 1920, se olvidaba la doctrina Wilson de autodeterminación de los pueblos y al final se redibujaban con Escuadra y Cartabón, ya sabemos también los acuerdos Sykes-Picot, ¿no? Pues cómo se repartían Inglaterra, Francia, toda esa zona. Al final es una traición de Occidente. Tenemos una responsabilidad ahí en que este pueblo no tenga su propio Estado, ¿no? Bueno, es una responsabilidad directa, incluso en estos momentos, y no estamos hablando de las potencias internacionales, sino directamente de España, en lo que está ocurriendo ahora en Siria, ¿no? Pero sí, si por algo se distingue el problema kurdo, es porque es el mayor ejemplo en el que las grandes organizaciones internacionales, es decir, estoy hablando de las Naciones Unidas, estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de la Liga Árabe, a la hora de decidir sobre los intereses geoestratégicos y los derechos humanos o los derechos de los pueblos, siempre eligen, en el caso del Kurdistán, por lo primero, es decir, por los intereses geoestratégicos, por lo que acabo de comentar. Es decir, para desgracia de los kurdos, cuando hace más de 4.000 años se asentaron en ese complejo montañoso que forman la cordillera Taurus y la cordillera Zagros, ahí en el corazón de Oriente Medio, pues bueno, se asentaron en un lugar que internacionalmente iba a tener una gran importancia económica y estratégica, y de alguna forma, pues cuando llega la hora de la verdad,
pues los kurdos tienen muy pocos amigos. Como Claro. ellos suelen decir, sus únicos amigos son las montañas, Si es que que es esas, donde ellos se pueden defender. claro, esas montañas, Manuel, que tú indicabas, el problema que tienen, ¿no? Es que hay grandes reservas de petróleo, de gas y sobre todo, también lo indicas tú en el libro, gran parte, si no todo el origen del agua de la región, ¿no? Que es fundamental. Al final has tenido mala suerte cuando has sido afortunado, vamos a decir, bendecido por una zona tremendamente rica en lo energético y en el agua y sin embargo, claro, eso hace que no te quieran ceder nada, verdaderamente. Sí, sí, y volvemos otra vez a la actual situación de Siria. Los principales combates, que por cierto, en contra de esa imagen que se está dando internacionalmente de que en Siria de alguna forma ha vuelto la paz, los combates, la guerra en Siria no se ha detenido en ningún momento. Y hoy, ayer, antes de ayer y desde hace años, la guerra no se ha detenido para los kurdos. Y lo que decías del agua, los combates que hay ahora, en este momento, ahora mismo, entre las milicias islamistas apoyadas por la aviación, por los tanques, por la artillería turca, se están concentrando precisamente en el principal pantano que existe en Siria, que es el pantano que antes se llamaba pantano de Assad y ahora pantano de Tisirin, y que, bueno, incluso pues hay temor a que esos combates de alguna forma puedan desestabilizar la presa. Y claro, el desastre podía ser descomunal. Estamos hablando de una de las principales presas que hay sobre el río Éufrates. Podría llegar la inundación hasta el centro de Irak. Es tremendo. Es muy llamativo, sobre todo, la traición. Hablabas tú, por ejemplo, de responsabilidad directa en el caso de España. Se puede uno documentar leyendo ese Kurdos de Manuel Martorell, pero a través de muchas otras fuentes también, sobre la presencia de aviones fabricados por Casa, ¿verdad?, en algunas de las acciones contra los kurdos históricas, de armas directamente utilizadas, fabricadas en España y utilizadas contra ellos. ¿Por qué hay tanta traición a este pueblo y tan poca repercusión, tan poco acto de contrición? No sé si me explico. Bueno, pues creo que lo hemos comentado. Es muy difícil para los estados o para las grandes potencias apostar por una solución para el problema kurdo, porque eso supondría modificar radicalmente la situación política de países que internacionalmente son importantes. O sea, Turquía no es un país cualquiera. Turquía se está convirtiendo en el verdadero en el verdadero gendarme de Oriente Medio en estos momentos. Vamos a decir, tras el retroceso de Irán y de Rusia por la crisis siria, ¿no? Siria, bueno, es el puente entre el Mediterráneo y Oriente Medio. Y bueno, Irán está claro, lo conocemos todos, que es una referencia muy importante dentro del mundo islámico. Y bueno, y de Irak, pues de qué vamos a hablar, ¿no? Con la cantidad de conflictos y guerras que ha provocado, bueno, un país que es uno de los principales productores de petróleo. Pero yo, cuando me refería a la implicación directa de España, es en estos momentos cuando se está combatiendo ahora las fuerzas kurdas contra estos grupos islamistas apoyados por Turquía. Los kurdos juegan con una gran desventaja. Es decir, delante tienen a unas fuerzas islamistas a las que se pueden enfrentar, pero nada pueden hacer con los drones de Turquía ni con la aviación de Turquía. Y esos drones y esos aviones salen de las bases aéreas que tiene Turquía y sobre todo de la más cercana a la zona, que es la de Incirlik, que está defendida por un batallón de soldados españoles desde el año 2015. Es decir, no se trata solo de los aviones de transporte Casa que les hemos vendido y que trasladan a las tropas especiales
para llevar a cabo una limpieza étnica, tanto en Turquía como en Siria. No estamos hablando de los explosivos, de las armas que se siguen vendiendo todos los años por empresas españolas con la autorización del gobierno español. Estamos hablando de la presencia de tropas españolas en las bases de donde salen los aviones y los drones que bombardean a los kurdos apoyando a las milicias islamistas, provocando situaciones que rayan en el genocidio, como lo que ha ocurrido desde el año 2018 en la zona de Afrin, que es la zona, vamos a decir, más mediterránea, más occidental del Kurdistán sirio. Es una región muy parecida a la provincia de Jaén, porque son todo montículos que están llenos de olivos, y bueno, de ahí han tenido que salir más de 300.000 personas que están errando por otras partes de la zona norte de Siria, porque han sido expulsados por esas milicias islamistas que se han quedado con sus tierras, con sus olivares y con sus casas. Y hay muchas denuncias de violaciones, de secuestros de mujeres, de venta de mujeres, así como de la aniquilación de antiguas religiones como los yezidis. La región de Afrin era un lugar que no había sufrido la guerra de Siria y donde coexistían religiones muy distintas, los alawíes, los musulmanes suníes, la gente que no tiene, vamos a decir, una conciencia religiosa, o sea, gente muy laica que pertenece a organizaciones kurdas que son bastante progresistas, los yezidis que tienen un origen zoroastriano, también los cristianos. Bueno, pues todo eso ha desaparecido de Afrin, y lo que ha ocurrido en Afrin, es decir, la desaparición de la diversidad cultural y religiosa de esa región, pues nos muestra lo que puede ocurrir si finalmente estos grupos islamistas terminan, con la ayuda de Turquía y con la ayuda indirecta del gobierno español, terminan homogeneizando cultural y religiosamente Siria, que Siria es la cuna de la diversidad de Oriente Medio. Es el lugar donde se extendió primero el judaísmo, donde se extendió primero el cristianismo, con la ciudad de Damasco, por ejemplo, ¿no? Pero donde hay otras religiones que son muy heterogéneas dentro del mundo islámico, como es la minoría alawí, ¿no? Y otros grupos religiosos y étnicos que dan una gran diversidad a Oriente Medio, y eso es lo que ahora está amenazado por la nueva situación. Al final, Manuel, esto vuelve a ser otro intento, en este caso lamentablemente bastante posible de concretarse con éxito, de establecer un cinturón árabe, ¿no?, en toda esa zona, como tú apuntas. Al final, esa laminación de la diversidad religiosa, pues a lo que conduce es a eso, ¿no?, a lo que están, yo creo, buscando desde Erdogan y Ankara con la ayuda de estos islamistas de HTS. Hay que diferenciar los islamistas de Tariq al-Sham, es decir, los que han ocupado la ciudad de Damasco y la ciudad de Alepo, de las milicias proturcas. O sea, no tienen nada que ver. Es decir, el grupo Tahrir al-Sham luchaba contra el gobierno de Damasco. Las milicias proturcas nunca han luchado contra el gobierno de Damasco. Las milicias proturcas están creadas por Turquía para luchar contra los kurdos. Nunca han luchado contra el régimen. Y lo que comentabas del cinturón árabe, tanto Erdogan como su ministro de Asuntos Exteriores lo dicen un día y otro también. Ellos se han marcado como objetivo, como anunciaron ya hace años, crear una franja de seguridad de 30 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera entre Turquía y Siria. Es decir, 30 kilómetros, una franja de 30 kilómetros
que va a ocupar el ejército turco dentro de territorio sirio. Pero claro, en esa franja están las ciudades más importantes del Kurdistán sirio, donde seguramente se va a producir, si no hay un apoyo internacional, una resistencia numantina, y probablemente lo de Gaza pues se quede en un juego de niños con lo que va a ocurrir ahí. Es tremendo. Además, es que incluso los métodos que han utilizado los islamistas que ahora mismo encabeza Erdogan en Ankara han sido, si me permites, dictatoriales, ¿no? Deportaciones masivas, vaciado de territorios. Hablo en este caso de dentro de la propia Turquía, con lo que si eso han hecho con sus ciudadanos y han prohibido utilizar la palabra Kurdistán, por ejemplo, etcétera. Bueno, yo entiendo que son 90 millones de personas o más, que es una potencia regional sin duda, que está dentro de la OTAN, pero parece llamativo, ¿no? Incluso también hablando de eso de la OTAN, ¿no? Que la propia Estados Unidos haya apoyado a las FDS cuando luchaban contra Bashar al-Assad y mantenían una cierta estabilidad en esa zona, y que sin embargo ahora se permita ese desmán por parte de Ankara, ¿no? Bueno, respecto a la posición de Estados Unidos, la posición de Estados Unidos es muy variable y siempre siguen las indicaciones que les mandan desde la presidencia de la nación, ¿no? Por ahora los norteamericanos siguen apoyando a las fuerzas democráticas sirias, y de hecho están intentando que se establezca una tregua entre esas milicias islamistas y las organizaciones kurdas. Pero bueno, en el año 2018, estando Trump en el gobierno, pues ordenó retirar a las tropas y pasó lo que pasó. Es decir, hoy parte de las regiones kurdas están ocupadas y se ha producido una limpieza étnica por parte de esas milicias, y las casas de las personas están ocupadas por otras familias y los terrenos están ocupados por esas milicias. Y bueno, ahora pues la amenaza que viene encima es si Trump vuelve a dar otra vez luz verde a las pretensiones de Erdogan, que como muy bien dices, no ha dudado en aplicar estas políticas de limpieza étnica tampoco dentro de Turquía. Bueno, el nivel de represión, pero en Turquía, no solo hacia los kurdos, sino hacia cualquier forma de oposición, pues es impresionante, ¿no? Y ocurriendo cosas realmente extrañas. Hace solo 2 o 3 días se han puesto en libertad a los miembros del Estado Islámico que atentaron contra el aeropuerto internacional de Estambul, el aeropuerto Atatürk, matando a 40 y tantas personas. Y bueno, hay gente en Turquía que dice que de alguna forma esto es una contraprestación una contraprestación al apoyo del grupo de Tariq Hassan, de permitir que esas milicias, bueno, no molestar a esas milicias islamistas proturcas que están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Es tremendo. Es una pena que con los herederos del Imperio Medo, con su historia cultural, con su Islam moderado, que no solo tiene sunitas, que tiene también tendencias sufíes, que tiene, bueno, pues otra serie de formas de entender también una diversidad religiosa que es encomiable y que al final han sido la punta de lanza de la lucha contra el islamismo más radical, muchas veces sacrificando sus vidas, con los peshmergas, con las mujeres que enarbolan armas también para ello, pues no estemos desde Occidente respondiéndoles y no estemos dando la talla. Supongo que tu pronóstico es pesimista, Manuel, pero ¿qué va a pasar con Rojava? ¿Qué va a pasar con ese territorio kurdo-sirio? Pues yo creo que a esa pregunta no puede responder nadie. Todo está en manos de lo que decida Estados Unidos. Los kurdos de Siria no pueden enfrentarse con Kalashnikovs
a aviones, a drones y a unidades blindadas, ¿no?, de un ejército tan poderoso como el de Turquía. Es decir, si no hay un apoyo, una contención internacional, esos kurdos que, como muy bien has dicho, representan la diversidad cultural y religiosa y étnica de Oriente Medio, porque ellos, al considerarse en primer lugar kurdos por encima de las divisiones religiosas, han sabido mantener esa diversidad, ese pluralismo religioso, político, cultural, sociológicos, frente a los movimientos fundamentalistas islámicos. Y por eso los movimientos fundamentalistas islámicos, desde el principio, su principal objetivo es combatir a los kurdos, porque los kurdos representan una visión totalmente distinta e incompatible con esa tendencia al hegemonismo religioso que representan los grupos islamistas. Y de verdad es una pena que por parte de las potencias y por parte de la Unión Europea, y en concreto por parte del gobierno español y de los partidos que le apoyan, no se apueste por este tipo de referencias culturales ideológicas que pueden preservar la diversidad cultural de Oriente Medio y de alguna forma mantener una estabilidad que seguramente no pueden garantizar estos movimientos islamistas. Es decir, los islamistas normalmente suelen tener una agenda oculta, como los de Afganistán. En fin, cuando se fueron las potencias internacionales, los talibanes dijeron que iban a respetar a las mujeres y ahora no les dejan ni siquiera hablar, ¿no? El grupo que acaba de ocupar el poder, que como bien has dicho procede de Al-Qaeda y con vínculos con el Estado Islámico, va a tener que lidiar no solamente con los kurdos, va a tener que lidiar con los cristianos, con los alawíes, con los drusos, con otros movimientos como el Ejército Libre de Siria, que también está apoyado por Estados Unidos y que no son de la línea fundamentalista de los que han ocupado el poder en Damasco, ni siquiera las organizaciones político-militares de la zona de Dara, es decir, del sur, de la zona que limita con el Líbano y con Jordania, tienen la misma ideología que el grupo de Tahrir al-Sham. Entonces ya veremos a ver cómo se desenvuelve eso, si realmente esta organización procedente de Al-Qaeda elabora una constitución que garantice la diversidad religiosa y cultural tradicional de Siria, y si realmente convoca unas elecciones libres. Eso lo veremos con el paso de las semanas y de los meses. Ya veremos. En cualquier caso, yo que me lo he leído solamente puedo recomendar ese Kurdos que edita libros La Catarata, porque no solo tienes esa sensación de lástima y de haber fallado a un pueblo tremendo como los kurdos, también disfrutas de su cultura, aprendes y hasta, pues eso, empatizas con ellos. Manuel Martorell, periodista, doctor en historia, muchas gracias por hablarnos estos minutos. He disfrutado y hemos aprendido más sobre los kurdos y su coyuntura actual. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Terminamos 2024 y este es el último Pulso Geopolítico en directo antes de dar por concluido este año, un año en el que la complejidad ha sido la marca registrada de lo geopolítico y sin duda empujada, aunque no solo por la operación que lanzaba a finales del anterior el ejército israelí, por el ataque de Hamás. De todo aquello se están dando una serie de consecuencias que van a marcar y van a abrirnos
un 2025 en el que vamos a tener presentes retos interesantísimos que les vamos a contar desde aquí, la competencia geopolítica que va a continuar entre las grandes potencias, la designación o no del nuevo hegemón, porque esa monopolaridad que hemos vivido desde la caída de la Unión Soviética pugna ahora por convertirse en una multipolaridad que está viéndose o intentando verse rediseñada por parte del sur global, que se agrupa en instituciones de índole económico como los BRICS, quieren más peso todos esos países en las instituciones internacionales, quieren un nuevo multilateralismo, quieren una geoeconomía que sea más justa, y todo eso va a ir viéndose durante el próximo año, durante el próximo 2025. Vamos a seguir viendo esa guerra fría tecnológica, sobre todo, que mantienen China y Estados Unidos, que sin duda cambiará de reglas en alguna medida con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Pero tendremos que ver cómo reacciona a todo esto China, que va a sufrir los efectos de esa guerra arancelaria. Pero China no se ha quedado parada nunca y no parece que lo vaya a hacer. Va a seguir apostando por África con esa proyección económica y demográfica, sobre todo, que vive 2.500 millones de habitantes, tendrá en 2050. También esa apuesta por los países de Asia, pero del sudeste, donde está deslocalizando su producción, el gigante asiático, o América Latina y su habilidad, la que está manteniendo Pekín para construir grandes infraestructuras que le permiten seguir manteniendo su ruta de la seda en todas sus fórmulas, no solo la que viene a partir del tren que vertebra Eurasia, sino a partir de esa apuesta por grandes puertos comerciales. Te construyo el puerto, te lo pago, y si encima no me devuelves el dinero, me lo quedo a futuro. Cuestiones tremendas que sin duda también tendrán que ver con la inestabilidad en torno al estrecho de Formosa, por la lucha por las tecnologías, por esos chips, por al final empresas como Nvidia, ASML, las tierras raras, cuestiones que van a seguir influyendo en los equilibrios comerciales, diplomáticos, militares, las tecnologías clave. Sin duda, también veremos qué pasa con Rusia, si se consigue alcanzar un acuerdo que pare la guerra o no. Está todo imbricado. Tenemos China, tenemos Rusia, tenemos un escenario de guerra en Europa que al final no es más que la muestra y la expresión de nueva reconfiguración de las alianzas internacionales que estamos viendo en este primer cuarto del siglo XXI, que va a concluir precisamente en el próximo ejercicio. Pues como digo, les hemos contado lo que ha pasado en este 2024, no tengan duda, les vamos a contar lo que va a suceder en 2025 y, como siempre, intentando ir un paso más allá, analizando, conociendo las claves, relacionando, que es la forma en la que podemos todos desarrollar un espíritu crítico que no es solo necesario, es imprescindible para poder afrontar de forma exitosa el entendimiento de una realidad que sin duda bebe del pasado. Hay que conocerlo, como hemos hecho con los kurdos, hay que entenderlo y hay que comprender que primero conocemos el pasado, luego entendemos las relaciones que se han generado ahora y analizamos lo que va a pasar a futuro. Todo eso va a ser ahora y siempre en Pulso Geopolítico en Intereconomía. Así que sean felices y sigan con nosotros en el Pulso Geopolítico de Intereconomía.